En el claustro del Museo José Luis Cuevas, una gran giganta se erige. Por el frente la giganta es fémina. La cara es exacta a la de la modelo que la inspiró. Mi musa, y corresponde al retrato de esta mujer desconocida, de quien no puedo revelar su identidad por respetar su deseo de permanecer en el anonimato, dijo Cuevas. Por la parte posterior de la escultura es un hombre. En este caso no hubo modelo, es un autorretrato, una especie de coloso con una gran fuerza. Es así como se conjuga la dualidad sexual en esta obra. Para Cuevas el tema del gigantismo se convirtió en una obsesión. Él fue combatiente contra el muralismo y optó por trabajar en obras de pequeño formato, pero en 1994 el propio artista declaró últimamente ha tenido tendencia a trabajar en obras de gran formato, tanto en tela como en papel. Otra anécdota narrada por el propio artista durante la entrevista que le diera a María Olvido Moreno, Cuevas dijo: durante el proceso de armado al centro del claustro del ex convento de Santa Inés, cuando la escultura ya estaba de pie hasta la cintura, una mañana muy temprano, los trabajadores escandalizados descubrieron una cara sobre la rodilla derecha. Al verla pensé, en primera instancia, que era una cosa de la pátina, pero la toqué y sentí el relieve, y en ese momento, el más sorprendido fui yo. Por mi mente pasaron miles de ideas, entonces supe que se trataba de un fantasma. El museo cuenta también con exposiciones temporales y actividades artísticas y educativas, paralelos a las mismas como teatro, música, literatura, danza, dibujo y pintura, conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, cursos y talleres. Estamos por cumplir este año 25 años de operación ininterrumpida de actividades culturales, donde lo básico es la colección del maestro Cuevas, pero también la promoción del arte contemporáneo mexicano o latinoamericano, y como Casa de las Musas, como es un museo, donde hacen todo tipo de actividades culturales, sobre todo los fines de semana, para dar el servicio social a todo nuestro entorno de los habitantes de esta zona histórica y toda la ciudad, ¿no? Hay visitas guiadas tanto para público en general y grupos escolares, y cuenta con el Centro de Documentación e Investigación Especializado Octavio Paz, que contiene un extenso acervo bibliohemerográfico especializado en José Luis Cuevas, su obra, trayectoria e imagen pública. También hay una librería y una tienda. Este claustro es lo que queda de un edificio que estaba destinado a desaparecer y que hoy vive gracias al arte y al ímpetu de un artista mexicano. Es el Museo José Luis Cuevas y forma parte de la vida de la Ciudad de México.